Estábamos tocando este tema como parte del ciclo de la familia y veíamos que había ciertas actitudes, errores, o también le podríamos llamar prejuicios de parte de los padres que a veces les llevan a cometer graves errores en la instrucción de sus hijos cuando estos son adolescentes. Y comentábamos lo grave que eran, en el sentido de que usualmente la mayoría de los padres coincidían en ideas como por ejemplo que los hijos cuando llegan a esta edad se tienen que volver rebeldes o van a ser rebeldes simplemente porque llegan a esta edad. Y vimos varios prejuicios e ideas preconcebidas que usualmente hacen siempre o traen desastres muy grandes cuando los padres intentan educar a sus hijos y después se van dando cuenta cómo estos gradualmente se van apartando y haciendo a un lado del camino de Dios. Estuvimos tocando este punto y vimos que había varios errores. Uno de ellos era el primero que comenté, creer que porque llegan a esta etapa serán rebeldes. Otro error más era evadirlos a esta edad, cuando ellos tenían cuestionamientos y preguntas propias de alguien que está despertando con un juicio crítico en su conciencia. Los padres tendían a evadirlos. Otro error era tratarlos como niños también, no darse cuenta de la etapa que estaban pasando e intentar seguir gobernándolos o disuadiéndolos de hacer cosas, pero de una forma como si ellos fueran todavía niños más pequeños. Otro error era también imponer sin razonar, es decir, dar reglas e instrucciones pero sin jamás explicar los porqués de las mismas, cuando un adolescente ya tiene perfectamente la capacidad de entender muchos porqués, quizás no todos, pero ya puede entender un 80% o más de las razones de por qué hay reglas de conducta, por qué debe haber horarios, por qué debe haber hábitos, por qué debe de haber, etcétera, etcétera, etcétera. Otro error era razonar sin imponer. Hay quienes se iban al otro extremo del péndulo y entonces razonaban con sus hijos en exceso, les daban mucha información y muchos porqués, pero finalmente no acababan imponiendo una regla después de haber explicado, y también era un error. También vimos que otro error que los padres debían evitar era el creer que tienen la madurez para tomar decisiones simplemente porque ya crecieron o porque se ven como adultos a veces, sobre todo cuando se desarrollan más pronto. Y también era un grave error que los llevaba a cometer a cometer infracciones que a veces no tenían razón de por qué estar sucediendo, pero que los padres mismos los ahorillaban o los empujaban a eso. Vimos también que otro error era no corregirlos o disciplinarlos por motivo de la edad, pensar que porque ya una joven parece una mujer o porque un niño parece un hombre, un adolescente, ya no se le puede disciplinar. Es otro error también, estábamos explicando la importancia que tenía. Vimos también que otro error muy común de los padres es descuidar las amistades de los hijos, cuando los padres se imaginan que sus hijos ya saben escoger sus amistades y después vienen graves consecuencias en las personas, graves consecuencias en ellos. Veíamos un texto que decía que las malas conversaciones o compañías corrompían las buenas costumbres. Vimos también que la excesiva credulidad de los padres para con los muchachos era otro error muy común, es decir, que los padres muchas veces son ingenuos, es la palabra correcta, y no creen que sus hijos puedan hacer cosas malas, que puedan hacer cosas graves, y eso los lleva a cerrar su mente en lugar de investigar, de preguntar, de inquirir con respecto a sus comportamientos, les lleva a bloquearse y decir mi hijo no puede hacer eso. También a veces porque no entienden que ya son adolescentes y que no son niños, y pues no se imaginan que un niño puede hacer cosas muy graves, pero lo que pasa es que ya no es un niño, sino que es un adolescente, y todos los comportamientos cambian en amplitud. Y por último vimos también que los padres cometían el error de confiar en el carácter moral de sus hijos por las buenas notas escolares. Los padres se confían y piensan que los muchachos, por el simple hecho de que son buenos estudiantes, eso quiere decir muchas veces que es sinónimo de que son buenas personas, de que tienen buenos principios morales, y yo estuve explicando la diferencia entre una y otra cosa, y que no tenía absolutamente nada que ver. Hay gente que es muy brillante, que puede ser muy buena para el estudio, que puede sacar fácilmente buenas calificaciones, pero eso no tiene nada que ver con su carácter moral. El carácter moral es otra cosa muy diferente, que no está ligado necesariamente al intelecto. Y yo les daba el ejemplo de que los médicos saben que no deben de fumar, lo estudiaron, han visto pulmones, cómo quedan con el efecto del cigarro, pero muchos médicos, sin embargo, están fumando. Y de hecho, muchos médicos se mueren de cáncer de pulmón. Y son médicos que atienden a otras personas. Entonces, el conocimiento no libra
por sí mismo la persona, sino va acompañado de principios, de dirección y de guianza correcta por parte de los padres. Vamos a continuar entonces y vamos a pedirle a Dios su ayuda para poder reanudar este estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos comprender que tú estás interesado, Señor, en nuestra familia, que tú estás sumamente pendiente de lo que acontece y que es tu anhelo, Señor, que especialmente nuestros hijos, sean estos grandes o sean pequeños, como hemos estudiado anteriormente, no pierdan, Señor, el camino que tú has trazado por el cual deben de andar. Háblanos hoy y permítenos seguir comprendiendo estos errores, Dios mío, que pueden librar a muchos de graves daños para con sus hijos, daños que muchas veces llegan a ser irreversibles, Señor, y a veces simplemente por la ignorancia y también por la falta de temor hacia tu presencia, Señor, y hacia tu nombre. Háblanos hoy, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que en esta etapa hay una grande cantidad de energía en los muchachos por el desarrollo físico, por el desarrollo hormonal también. En el primer estudio, hace 2 semanas, que se habló acerca de los cambios que hay en la adolescencia, se veía cómo hay una explosión hormonal en el cuerpo que provoca muchísimas reacciones, unas buenas, otras peligrosas si no se manejan bien, y toda esa fuerza lleva a los adolescentes a intentar hacer cosas que a veces los adolescentes hacen, pero ellos creen que las pueden hacer ya, simplemente porque tienen la capacidad física de poderlo hacer, porque son ya más altos, porque son más fuertes quizás. Y muchas veces llegan a un síntoma de estar aburridos, porque a veces se les sigue tratando como si fueran niños, o a veces se les da demasiada libertad también. Y entonces esto los lleva también a sentirse frustrados. A veces los padres imponen sin razonar, los hijos se frustran, a veces razonan sin imponer, los hijos se desbalagan o llegan a un libertinaje en el cual no hay reglas, en el cual no hay nada que obedecer. Esa fortaleza en los muchachos los lleva a ser temerarios, intrépidos, imprudentes y también muy emocionales. Es decir, son muy guiados por cómo se sienten. Como apenas están desarrollando el juicio crítico, ya está desarrollado en el sentido de que ya pueden razonar, pero aún no tienen la experiencia para entender de qué forma utilizar ese juicio crítico de manera correcta. Por eso los adolescentes usualmente se meten en problemas emocionales, de noviazgos, problemas sentimentales, que los pueden llevar hasta el suicidio. El rango de edad es de 15 a 29 años, en el cual están incluidos los adolescentes. Es el tipo de edad que tiene más muertes en nuestro país por causas de suicidio, 15 a 29 años, y también por accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque los adolescentes, por esta misma fuerza que tienen, por esta misma intrepidez, imprudencia, porque están despertando a un mundo que para ellos es nuevo, aunque han estado viviendo ya durante 11, 12, 13 años en él. Sin embargo, por ello dicen algunos sociólogos o estudiantes de la conducta humana que en los adolescentes se caracterizan por tener las 3 I's. Esas 3 I's quieren decir, la primera I, que los adolescentes se creen inmortales. Esto quiere decir que ellos creen en su interior que no pueden morir o herirse. Esto es la razón de la multitud de accidentes que a esta edad los adolescentes presentan. Usted puede ver en las calles cómo a veces los adolescentes están desafiando a la muerte abiertamente, se suben a motocicleta o se suben a coches y les dan a toda velocidad, no tienen conciencia del peligro, ni para ellos, ni para los demás, porque ahora ya pueden también causar muerte a otros. ¿Por qué no tienen esa conciencia bien desarrollada si ya tienen juicio crítico? ¿Por qué no tienen experiencia? Y porque a veces no han sido guiados. Y también porque todavía hay gran parte de niños en ellos. Y así como un niño se puede subir a una barda, ¿verdad?, de tabiques y no puede ver el peligro que puede ocurrir si cae. Recuerdo el caso, fui a un reclusorio, al reclusorio Oriente, a predicar una conferencia acerca de las drogas a un auditorio ahí dentro de la cárcel, y cuando salí, una niña estaba ahí tirada y estaban esperando que llegaran los médicos, una niña como de 7 años. La niña estaba caminando en una macetera, de unas que están allá afuera del reclusorio, y se cayó sin querer, pero en la caída algo pasó y no sentía sus piernas, no sentía sus brazos, se golpeó la columna. Entonces
El niño se cayó, el niño estaba jugando, no tenía conciencia de lo que podía pasar si se caía de esa altura, eran como 2 metros aproximadamente, y puede ser que esa niña, ya no supe qué pasó, yo tenía que venir y iba a otro asunto, tal vez se quedó paralítica esa niña, o tal vez le pasó algo grave. ¿Por qué? No tiene conciencia del peligro. Bueno, un adolescente todavía tampoco tiene conciencia correcta del peligro, nada más que ya es más grande. Esto es que ya no va a ser solamente subirse una barda, ahora va a ser hacer otro tipo de cosas que lo pueden llevar a arriesgar su vida y la de otros también. Por esta causa, el número 1 en muertes en los adolescentes son los accidentes automovilísticos. Es la causa número 1 de muerte de los adolescentes. Los accidentes automovilísticos juntamente con el alcoholismo también van de la mano y después siguen los suicidios. Se matan. Porque los adolescentes se creen inmortales. Todavía traen la idea de que son como en las caricaturas quizás, que los muñequitos no se mueren, ¿verdad? Y que vuelven a revivir y que se pegan. Traen algo de eso, porque los padres muchas veces no los han ayudado y se imaginan que porque crecen automáticamente maduran y eso no es cierto. La segunda ahí quiere decir que los adolescentes se creen inmunes, es decir, creen que no se van a enfermar. Por ello son usualmente descuidados con su salud y con su cuerpo. Por eso a veces cuando hace frío no se abrigan, cuando hace calor no cuidan su cuerpo, a veces no cuidan su alimentación y someten su cuerpo a abusos y desgastes innecesarios, que debido a que son muy jóvenes no se perciben al momento, es decir, no se dan cuenta en ese instante que están haciendo un daño. Pero obviamente cuando llega después la juventud y la edad adulta, después se cobran todos los descuidos que en la adolescencia los jóvenes tuvieron. No se alimentaron bien, se dedicaron a alimentarse con pura comida chatarra, o se dedicaron a hacer ejercicio en exceso también, y eso les afecta después en su cuerpo. Los lleva a consecuencias que cuando ellos crecen, dicen, híjole, ¿cómo nadie me explicó? ¿Cómo nadie me dijo en mi adolescencia que debía de comer esto, que debía de hacer ejercicio, pero no de esta forma porque me lastimé los músculos, los ligamentos, los tendones, etcétera? Porque el adolescente se cree inmune, cree que no se va a enfermar. Por eso desafían usualmente las leyes naturales del cuerpo y por su juventud, y porque son muy fuertes también, a veces pueden resistir, pero el cuerpo se las cobra todas. El desgaste y el abuso que le hagas a tu cuerpo te lo va a cobrar, porque el cuerpo no es de acero, tu cuerpo es de carne, de tejidos, de músculos, y se van desgastando. Entonces, el adolescente, por ese sentimiento de creerse inmune, por eso lleva su cuerpo a las drogas, piensa que no le va a hacer daño si toma alcohol, piensa que no le va a afectar si fuma, piensa que no le va a afectar si abusa de ciertas cosas, piensa que no va a pasar nada. Está en una semi-inconsciencia en cuanto al peligro y la responsabilidad. Y la tercera ahí es que los adolescentes se creen infértiles, es decir, que no embarazan o que no se pueden embarazar si son mujeres. Esto es la causa de que cientos de miles de jovencitas se embaracen a esta edad y que decenas de miles de matrimonios entre adolescentes se den cada año en nuestro país. Las jóvenes no creen que se puedan embarazar y los adolescentes no creen que puedan embarazar a una joven. Esto que genera una bomba cuando esos jóvenes adolescentes se juntan y no tienen guianza, dirección, principios, ningún tipo de freno ante lo que su cuerpo ahora puede hacer. Es decir, que esta etapa está caracterizada por una gran inconsciencia en cuanto a las consecuencias que acarrean sus actos y sus acciones. Son en gran manera inconscientes, no pueden medir. Por esa causa los adolescentes ocupan el número 1 en el lugar de muertes en accidentes automovilísticos y en suicidios. No es por nada que todo esto sucede. Por ello el adolescente es muy vulnerable a cometer errores que puedan afectar el resto de su vida. Eso hace necesario un gran cuidado, atención e instrucción para ellos en esta etapa. Es decir, si alguien pensaba que un adolescente, porque ya está grande, ya puede cuidarse solo, no es cierto. Ahora ocupa más cuidado que cuando era niño, porque ahora puede hacer cosas peores, más graves, y los padres a veces los dejan totalmente solos. Qué terribles errores cometen los padres por no entender cómo es un adolescente, por no entender cómo se desarrolla su mente, cómo se desarrolla su juicio y de qué manera deben de ser cuidados y criados. Continúo entonces con el siguiente error, que esto va a ser más o menos a colación de lo que estoy comentando.
El 11º error que los padres usualmente cometen en la instrucción de sus hijos adolescentes es la falta de instrucción. Falta de instrucción. Esto es muy común, sobre todo en países como México, donde a veces venimos de culturas en las cuales también nuestros padres, sobre todo hablando de una clase media y baja, media baja, donde nuestros padres quizás no tuvieron acceso a una educación muy amplia, quizás a veces la educación básica y a veces ni eso, y a veces los mismos padres son los que ocupan instrucción, y cuando los padres no tienen instrucción ellos mismos, o no se allegan de la información necesaria para poder instruir a sus hijos, ellos tampoco pueden hacer nada cuando sus hijos crecen. Es decir, van a ocurrir cosas que son delicadas, que requieren información puntual y clara, y los padres a veces no solamente no saben ni cómo abordar el tema, sino que tampoco saben qué decirles. Es la verdad. No saben cómo explicarles cosas, no saben cómo hablarles de los peligros de las drogas, que es muy común y muy latente, del sexo, de las emociones, del noviazgo, de las amistades, etcétera. No saben cómo abordarlos. A veces piensan, pues que yo también fui adolescente, yo también cometí mis errores, pues entonces, pues bueno, pues ni modo, pues mi hijo también tiene que aprender por sí solo, y eso no es cierto. Se supone que para eso están los padres, para llevar a los hijos hasta una madurez en la cual ellos después ya puedan desenvolverse por sí solos, pero habiendo escarmentado en cabeza ajena. Se supone que los padres deberían evitar que sus hijos cometieran los mismos errores que ellos ya cometieron cuando fueron jóvenes también. Pero tristemente, lo que se ve es lo contrario. A veces parece que hay que ver cómo vivió el padre, y a veces es exactamente la vida que va a llevar su hijo. Porque nadie lo libró, nadie lo advirtió. Esto comienza obviamente por la propia ignorancia de los padres, es decir, porque no tienen conocimiento. Yo por eso les comentaba que es necesario que como padres ustedes se lleguen de la información que sea necesaria para poder tener lo que se ocupe, no importa. Comprar un libro, ir a una buena, a un buen centro de aprendizaje de ciertas cosas que sí hay medios, hay cursos para aprender, hay sobre todo hay material que es autodidacta que usted puede leer para tener información real y correcta de todo este tipo de preguntas. ¿Qué hacen los padres? Ponen esa responsabilidad o la dejan encima de los maestros, de los guías espirituales o en familiares mayores que muchas veces no les ayudan absolutamente en nada. Es decir, la experiencia no es igual a conocimiento. La experiencia puede ser buena si tu experiencia fue guiada con principios, con madurez, con dirección. Vas a tener una buena experiencia. Pero si tu experiencia es de vivir una vida desenfrenada en el pecado, en la maldad, pues tu experiencia es muy mala. Y discúlpame, pero la Biblia dice que aún el muchacho es más conocido que el viejo si éste guarda la palabra de Dios. Es decir, un joven que tenga 15 años o 20 puede ser mucho más sabio que un anciano que tenga 70 o 60 años o 80. Porque el anciano todo el tiempo vivió en el pecado, vivió en el desenfreno, nunca tuvo guianza, vivió lejos de Dios, destruyó su vida, destruyó su familia, acabó con su matrimonio, malcrió a todos sus hijos, vivió en todo tipo de pecados. ¿Esa experiencia de qué sirve? De nada, absolutamente. A nadie le puede llevar nada bueno lo que ha aprendido, porque todo ha sido hecho sin ninguna guianza. Pero un joven, aunque sea joven, si guarda la palabra, si teme a Dios, si es fiel en lo que la Escritura le manda, sus actitudes y la forma en cómo reacciona ante los impulsos del exterior van a ser mucho mejores que los de un anciano. Va a tener mucha más sabiduría para actuar. Por eso decía el Salmo que leíamos hace algunos estudios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y decía la Escritura, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podrá hacer que el lugar hacia donde va a ir andando esté limpio? ¿Cómo puede asegurar el joven que no cometa los errores propios de los demás jóvenes? Que no seas un número más en las estadísticas de adolescentes embarazadas, de jóvenes que acaban inmersos en las drogas, que acaban siendo esclavos del alcohol, del cigarro, que acaban siendo esclavos de la avaricia, de la vanidad, de este mundo. ¿Cómo asegurar que tú no llegues a eso? La Biblia es muy clara, con guardar tu palabra. La palabra de Dios te hace sabio, te ayuda a adelantarte aún a lo que personas adultas que no conozcan la Biblia no te van a poder enseñar muchas veces. Los padres entonces, por esta falta de instrucción, confían en maestros que muchas veces, comenté brevemente una experiencia que yo tuve de una maestra que yo tuve en la preparatoria,
y que era lesbiana. La maestra era lesbiana. Y no tenía ningún problema en decírnoslo abiertamente y en hasta de alguna manera invitarnos o explicarnos las ventajas que tenían el tener una preferencia sexual con personas del mismo sexo. ¿Ven? Eso era lo que los maestros muchas veces comunican a sus alumnos, y los padres a veces no saben absolutamente nada. Entonces, si vas a confiarle la instrucción de tus hijos a los maestros de la escuela, de la universidad, que muchas veces son depravados, muchos de ellos, ¿verdad? Y esto no es ningún secreto. Hay muchos escándalos en nuestro país por abusos de niños desde jardines escolares, desde preescolar hasta la universidad. Obviamente, más que la universidad, ya como son adultos también los muchachos, pues ya no se puede ejercer legalmente, pues, como tal. Pero sí, de esto hay mucho. Muchos maestros maleducan a los alumnos, se meten en cosas que no tienen que ver con sus materias y les empiezan a dar principios morales que muchas veces son transmitidos a través de su vida, a través de su ejemplo. Porque siempre, se quiera o no se quiera, un maestro siempre habla algo de su vida a sus alumnos. Siempre los alumnos acaban conociendo cómo es su maestro. Por lo que sea, por incidentes, por pláticas, antes, después o durante la clase. Y el ejemplo moral de esas personas va a influir grandemente en tus hijos. Sobre todo porque el maestro es puesto como un ejemplo ante los demás. Un ejemplo de alguien que se preparó, que estudió, que supuestamente tiene vocación para transmitir el conocimiento, lo cual en países de tercer mundo como el nuestro es muy valorado. Porque supuestamente dicen que la educación va a solucionar nuestros problemas aquí, pero eso no es cierto. La educación no es la solución. Que en los países también donde hay mucha educación están igual o peor que nosotros, nada más que con más dinero, pero están igual, es lo mismo. Ok, entonces la falta de instrucción de los hijos por parte de sus padres cuando estos son adolescentes es un error de los más comunes que ocurren, sobre todo en nuestra cultura en México. Los padres no tienen información y a veces no les interesa llegarse a la información. ¿Cuántos de ustedes padres que están aquí hoy y que tienen hijos adolescentes o que sus hijos van para la adolescencia tienen información sobre las drogas? ¿Sabes qué tipos de drogas hay? ¿Cómo actúan en el cuerpo? ¿Qué provocan? ¿Qué sensaciones producen? Y no solamente eso, ¿qué consecuencias después vienen de las sensaciones? Sí, porque la droga es atractiva porque da sensaciones muy placenteras, pero todo tiene un costo. Si usted no sabe eso, usted no puede explicarle a su hijo cuando le pregunte algo de una droga que a lo mejor le ofrecieron, o quizás probó, o quizás escuchó, o a lo mejor le dan mala información, porque a veces también hay mucha mala información en el medio en el cual nos desarrollamos. A los jóvenes les dan campañas que les dicen, di no a las drogas. Pues está bien, pero el joven se pregunta, ¿y por qué debo decir no a las drogas? Y un comercial de radio de 1 minuto no basta para eso. Hay que dar mucha más información y explicar las consecuencias que vendrán. Porque de primera instancia, recuerde que el adolescente, por su propia inmadurez e inexperiencia, fácilmente se deslumbra por lo que le presentan. ¿Sabe cómo reclutan a los vendedores de droga, los narcotraficantes? Pues va un joven a una escuela, a una secundaria, a una preparatoria, ahora hasta en las primarias, y pues son jóvenes de la edad de ellos, que ya son vendedores de droga, pero van bien arregladitos, van con un buen coche, siempre traen dinero en la bolsa. Les invitan comida, un refresco, una golosina, y les dicen, oye, ¿te gusta mi coche? ¿Te gusta cómo estoy vestido? Mira mi ropa, mira mis tenis, mira mis zapatos, mira mi ropa es de marca fulana, mis lentes son, y más los jóvenes que son muy cuidadosos de esos detalles, ¿verdad? Mis lentes son de esta marca, mi reloj es de esta marca, tengo una X cosa que a los jóvenes les atrae. Pues es fácil que tengas tú esto. Nada más ayúdame a vender esto, o llévate este paquete a fulano de tal, y los van usando para que transporten droga, poco a poco, les dan dinero fácil, mucho. A veces los padres se dan cuenta que los hijos tienen dinero, quién sabe de dónde, no hacen nada, y poco a poco los van jalando de esa forma, y así es como reclutan a los vendedores de drogas, en las preparatorias, las secundarias, las universidades, en las calles, así lo hacen. Gente que tiene dinero los deslumbra. ¿Por qué se deslumbra el joven? Porque es fácilmente deslumbrable, número uno, porque no tiene experiencia, porque no sabe que el dinero no se regala, sino que el dinero cuesta, porque además él nunca se le enseñó quizás que el dinero cuesta, ¿verdad? Y un joven por lo menos que sepa que el dinero cuesta y que está acostumbrado a trabajar o a ganarse lo que come, o a ganarse todo lo que se le da dentro de su hogar, pues va a entender, esto no llega gratis, de alguna forma este dinero tiene que salir.
Entonces el padre que no da instrucción a su hijo está en desventaja. El hijo más bien que no recibe esa instrucción tiene una grande desventaja cuando llegue a la sociedad o se enfrente a otros jóvenes que han vivido cosas terribles muchas veces ya. No va a tener herramientas para defenderse. Es decir, se va a encontrar totalmente indefenso. Va a caer en las garras de alguno de ellos. Lo van a explotar, lo van a usar y luego le pueden hasta traer consecuencias todavía mucho más graves. Queridos padres que están presentes aquí hoy, ustedes son responsables de instruir a sus hijos, no los maestros. No me refiero al álgebra, a la trigonometría o a las ciencias naturales, me refiero a los principios morales y a aquello que tu hijo va a enfrentar allá afuera y que tú sabes que lo va a tener que ver tarde o temprano. Si tu hijo no tiene información correcta y de parte de alguien que lo ame, que en este caso debería ser los padres por excelencia, tu hijo va a estar en seria desventaja y va a poder llegar a cometer algún error que afecte el resto de su vida. Porque además en la adolescencia es cuando se toman usualmente las malas decisiones de la vida. Ahí es cuando empieza el camino a irse chueco o cuando se sigue derecho también. Es el mejor momento para ayudar a un joven y para encaminarlo en el camino de Dios si antes no se le ha instruido. Siguiente error, número 12. Los padres usualmente cometen el error cuando sus hijos llegan a la adolescencia de no comunicarse de manera corporal con ellos, algo que los adolescentes siguen necesitando casi igual que cuando eran niños. ¿A qué me refiero con esto? Los padres se intimidan por los cambios físicos de sus hijos y los privan del afecto físico que sigue siendo necesario cuando llegan a esta edad. La mayoría de los adolescentes buscan un noviazgo por la carencia de afecto dentro de sus hogares. Y eso los lleva, como hemos ya estudiado también, a buscar fuera del hogar el afecto físico que en casa no están teniendo. Cuando hablamos del noviazgo, dimos 3 estudios acerca del noviazgo y vimos cuántas desventajas tenía con respecto a lo que Dios manda y dirige. Y veíamos que gran parte de los noviazgos, sobre todo en las adolescentes, en las muchachas, se debe a que dentro de su hogar no están siendo amadas, no están recibiendo la comunicación corporal. Los seres humanos no solamente nos comunicamos con los oídos y con los ojos cuando nos vemos, también ocupamos un contacto físico. Por eso usualmente, si usted se ha dado cuenta, cuando la gente se saluda, en todas las culturas siempre hay un contacto físico. Hay quienes se saludan con un beso, hay quienes se saludan de mano, hay quienes se dan un abrazo, hay quienes hacen cualquier costumbre, pero siempre casi hay un contacto físico. Son pocas las culturas en las cuales no hay un contacto físico cuando va a haber una comunicación. ¿Por qué se requiere el contacto físico? Es parte de nuestro ser. Tenemos miles de sensores nerviosos en nuestro cuerpo que también reciben información, que también se comunican. Y los niños, es natural para los padres a un niño abrazarlo, besarlo, cargarlo según su edad, ¿verdad? Jugar con él, de la forma que sea. Pero a veces cuando el adolescente llega a esta edad, como su cuerpo crece o cuando una joven crece también y ya llega a adquirir un cuerpo como de una mujer, a veces los padres creen que porque sus hijos ya se ven con un cuerpo mayor, ya no van a ocupar que los abracen, que les den un beso, que los acaricien. Claro que lo siguen necesitando. Y los padres no lo hacen. El adolescente sigue necesitando lo mismo. Obviamente, ¿quién se los va a dar? Deberían ser los padres. Cuando los padres cortan eso de tajo, cuando llegan sus hijos a esta edad, ¿qué hace el muchacho? ¿Qué hace el adolescente? Se va afuera a buscar quien le dé ese cariño. De ahí viene la necesidad de los noviazgos. ¿Qué más busca el adolescente también? Comunicación verbal, con quién platicar, alguien que los entienda. Usualmente la grande queja de los adolescentes con sus padres es: mis padres no me entienden. Y a veces tienen razón, a veces no, pero a veces tienen razón. Los padres no se sientan, no toman tiempo con ellos para escucharlos, para atenderlos, no se vuelven sus amigos. ¿Qué hace entonces el adolescente? Pues va a buscar afuera un amigo o una amiga. Y como ya hay cambios físicos y hormonales, ya no va a buscar a veces un amigo de su mismo sexo, sino que va a buscar uno del sexo contrario, porque además es lo que ve en todos lados. De ahí viene la grande necesidad de los jóvenes de los noviazgos. Pero ya vimos el peligro tan grande cuando abordamos el tema de la fornicación y otros peligros propios
que el noviazgo trae también. ¿Sí? Entonces, cuando los padres no se comunican corporalmente con sus hijos, les están privando de una parte importantísima de afecto que siguen necesitando. No lo dejan de necesitar. A veces el machismo u otras costumbres privan a los hijos de este importante estímulo. Hay muchos padres que no besan a sus hijos varones porque lo consideran un símbolo de debilidad, lo consideran que eso es propio de las mujeres. No tienen contacto con sus hijos. Los dejan solos, ¿no? Ya no, tú ya eres hombre, ya eres grande, no es cierto. Aunque tu hijo sea grande, sea un adolescente, sigue necesitando. Y usualmente cuando los jóvenes están provistos de este contacto, de este afecto dentro del hogar, de manera adecuada, usualmente no tienen la necesidad de andar buscando afuera lo que en casa ya está provisto, normalmente. Es una consecuencia. Es un error muy común que en nuestra cultura acontece cuando los padres abandonan a los hijos y virtualmente los dejan solos ante el mundo. Precisamente cuando son más vulnerables, los dejan solos. Sí, cuando era chiquito era obvio que no lo podías dejar solo, ¿verdad? Cuando tenía 1 año o 2, o 5 o 7. Pero cuando llegan a esta edad son muy vulnerables todavía y a veces no se les cuida de manera correcta. Siguiente error que los padres suelen cometer en la instrucción de sus adolescentes es no aplaudir sus logros o sus triunfos también. A veces hay una tendencia incorrecta a estar muy pendiente de los errores que cometen tus hijos, pero no estar igual de pendiente de los logros o de los triunfos que ellos consiguen alcanzar. Cuando esto no está presente en la relación padre e hijo, usualmente ellos se desaniman o se les lleva a una apatía o pérdida de interés en sus estudios o en cualquier área que no esté recibiendo el estímulo adecuado. Se desaniman. Finalmente los padres son quienes están más cerca de ellos y quienes están realmente al tanto de qué tanto avanzan o qué tanto se retrasan sus hijos en X área que usted gusta. Cuando los padres no están acostumbrados a premiar, ¿verdad? Y premiar no me refiero a dinero, me refiero a veces con palabras, a veces con recompensas que no hace falta dinero, pues. Puedes salir con tu hijo un día a jugar o llevarlo a algún lugar tú con él, ¿verdad? Acompañado. Y eso puede ser una manera de premiar sus logros o sus triunfos. Eso tiene que ver mucho en México con que gran parte de adolescentes truncan sus estudios porque no les interesa lo que sus padres puedan pensar al respecto. Es una gran demotivante para los hijos el saber que sus padres van a estar agradados, de que van a estar al tanto de cómo avanzan, de que van a estar pendientes, de que los van a premiar, de que los van a dar una premiación, puede ser verbal, ¿verdad?, etcétera. Como los padres no tienen un interés al respecto, los hijos se desaniman. ¿Para qué sigo estudiando? No hay ningún estímulo que los lleve a eso. No tienen conciencia de que cuando crezcan van a ocupar trabajar y que entre menos estudios tengan, menos oportunidades van a tener. Los padres tampoco los instruyen mucho al respecto. Y muchos jóvenes truncan sus estudios. Creo que el promedio de jóvenes que entran desde la primaria a una clase de primaria, un grupo primer año, etcétera, en promedio más o menos va a llegar, creo, 1 o 2 a terminar una carrera completa. De grupos de 40 o de 50, 1 o 2 van a pasar primaria, secundaria, educación media superior y después van a acabar una carrera. Todos los demás se van a ir quedando en el camino. Unos desde la primaria, otros en la secundaria porque había que trabajar, otros en la prepa porque ya tuvieron que casarse, tuvieron que tener un hijo, o se metieron a las drogas o al alcohol, etcétera. Otros en la universidad no van a acabar por X, Y o Z y muy pocos van a acabar sus carreras realmente. Falta de estímulo a los hijos. A veces solo reciben regaños o se les marca lo que hacen mal, pero casi nunca lo que hacen bien. O no se les reconoce en aquello en que se están esforzando, a pesar de que no estén obteniendo los resultados que se quisiera, ¿sí? A veces un joven se puede esforzar. Yo comentaba que no todos tienen las mismas capacidades, y un joven se puede esforzar mucho en sus estudios, por ejemplo, quizás sacó 8 o sacó 9, pero no sacó 10. Pero se esforzó. Realmente se metió a estudiar, realmente tuvo ánimos, tuvo voluntad de hacer lo mejor que podía y finalmente sacó eso, pero se esforzó. Bueno, ese buen hábito, si se le refuerza, lo puede llevar a convertirse en un mejor estudiante después. Pero si el padre únicamente rechaza o toma lo que está mal, pero no toma lo que está bien,
provoca un desánimo que hace que los jóvenes no sientan nada que los empuje a estudiar. ¿Para qué? Es mejor me pongo un puesto por ahí de algo y vendo y se acabó. Y a veces nada más se ve el estudio como sinónimo de obtener dinero. Y es una idea incorrecta, muy mala para los adolescentes. O sea, ellos están pensando, porque es la mentalidad materialista de sus padres, que todo lo que importa es cómo ganes dinero. Entonces hay quien piensa, pues yo gano más dinero vendiendo en un puesto de comida que siendo un profesionista. Sí, pero es que no solamente es eso. También tú un día vas a tener que educar a tus hijos. Y si tú no sabes nada, tus hijos también van a crecer sin saber nada porque no va a haber quien les dé información correcta. ¿Se acuerda alguna vez cuando hablamos de la instrucción de los hijos, en los temas que tocamos anteriormente, que en una ocasión alguien preguntaba cuándo había que empezar a educar a un hijo? ¿Cuándo hay que empezar a educar a un hijo?, preguntaba una persona. Y una anciana contestó, 20 años antes de que nazca, hay que empezarlo a educar. O sea, ¿cómo? Educando a su madre. Porque si ese niño no tiene una buena madre que tenga instrucción, que tenga conocimiento en todas las áreas que deba tener para ayudar a su hijo, no se va a poder educar bien al hijo si su madre no tiene una preparación adecuada. Entonces, usualmente en culturas materialistas, todo se resume al dinero. Yo quiero tener una profesión para ganar dinero, o quiero cualquier cosa que me dé dinero. Ese es el Dios de este mundo, el dinero. Entonces la gente descuida su alma, descuida su mente, descuida su instrucción también académica, que es muy importante, porque va a ganar más dinero haciendo otras cosas. Bueno, si todo fuera dinero, pues los narcotraficantes son el ejemplo a seguir. Ellos ganan más dinero que cualquier profesionista. Y a veces ni siquiera estudian, nomás saben manejar bien las armas, ¿verdad? Son astutos. ¿Será eso lo importante? Obviamente que no. A veces los padres, esa es su temática. No, hijo, no te mando a la escuela porque cuesta dinero. Es que está caro y pues tengo que ganar dinero. Está bien, todos sabemos que la escuela cuesta, pero es muy importante la forma en cómo tú les manejes el asunto a ellos. Pues ocupas dinero, pues tú voy a trabajar. ¿Qué pasa? El joven se mete a trabajar, empieza a ganarse unos pocos pesos, le atrae que ya puede ganarse su propio dinero de él, ya no le interesa el estudio. Nunca le enseñaste que el dinero era solamente un medio para un fin. Sí, el dinero es bueno, es útil. No podemos vivir en este mundo sin tener medios económicos, ¿verdad? Obviamente. Nadie come de gratis, ni tampoco del cielo cae la comida. Pero hay maneras lícitas y correctas de trabajar y vivir y ganando tu sueldo de manera correcta, sin poner en riesgo las demás áreas de tu vida. Si no, entonces volveremos a lo que Jesucristo ya nos dijo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te valió? Y además no pudiste criar a tus hijos bien, porque todo lo que tú ocupabas era dinero, dinero, dinero y dinero. ¿Qué pasa muchas veces? Padres que a veces tuvieron nula instrucción y que no tienen esta importancia, mandan a sus hijos a las mejores escuelas. Hay unas personas que yo conozco, cercanas, les conozco de primera instancia, que ellos no tuvieron instrucción, pero por aras de la vida agarraron muy buenos trabajos, le ganaron muy buen dinero, pero nunca tuvieron cuidado en instruir a sus hijos, ni ellos tampoco, por supuesto. Al fin ya ganaban dinero, ¿ya para qué se ocupaban de instruirse? Obviamente tampoco buscaban a Dios, ¿verdad? Pues estaban bendecidos por Dios porque tenían dinero. Es la temática del mundo. Mandaron a sus hijos a escuelas muy buenas, escuelas de paga, escuelas que cada mes hay que estar pagando 6,000, 8,000 pesos mensuales de escuela. Tuvieron una educación excelente, académicamente hablando, pero moral, espiritualmente, pésimos. Tienen severos problemas con sus hijos. Los hijos virtualmente les están arrebatando todo lo que tienen a sus padres, porque tienen más conocimiento, ¿verdad? Y porque nunca se les enseñó nada más. Toma un trabajo para que ganes dinero. Entonces los padres descuidan lo que en sus hijos se puede gestar y piensan que el hecho de que tengan un lugar donde ganen dinero, ya eso es. Ya la hiciste en la vida. Discúlpame, así no son las cosas. Precisamente porque la gente piensa así, estamos como estamos. Hoy la gente busca cómo allegarse recursos económicos, pero no les importan los medios por los cuales se los alleguen. Con tal que yo tenga dinero en la bolsa, pues no me importa si tengo que decir una mentira, si tengo que ser deshonesto, si tengo que afectar a otros, si tengo que pasar por encima de los demás, de manera injusta, ¿verdad? Incorrecta. No me importa, con que yo me consiga lo que yo necesito para yo vivir. Esa misma cultura se va transmitiendo a los hijos también. Entonces, cuando los hijos no son estimados o aplaudidos en sus logros o triunfos, ellos se desaniman comúnmente y siguen la temática del papá. Bueno, el papá dice, pues sí, tú sabes mucho, pero yo gano más que tú.
¿De qué te sirve eso? Porque no hay ninguna visión ni mentalidad. ¿Quién va a educar a tus hijos después? Nadie piensa en eso, ¿verdad? La gente vive como si nunca fuera a tener familia, ganando dinero. Y cuando llegan sus hijos, tienen un matrimonio, todo se les echa a perder. No saben cómo cuidar su vida, no saben cómo cuidar sus matrimonios, no saben amar, nunca quisieron aprender eso tampoco. No hay tiempo de buscar a Dios, por supuesto. Ok, entonces es muy importante que los adolescentes, que además fácilmente se pueden desanimar, sean estimulados de manera correcta. No que se les engañe, no que tu hijo repruebe y le digas, no importa hijo, pero estuvo muy bien porque te esforzaste. Yo creo que no debe ser a un extremo que lleve a un hijo a engañarlo, ¿verdad? Es que yo saco puro 5 y 6, pero es mi mayor esfuerzo. Yo creo que no, eso tampoco es correcto, porque entonces también sería limitar a tu propio hijo a que no dé más, cuando sí puede dar más. Pero sí es estimarlo. Y un padre que conoce bien a su hijo puede saber cuándo realmente está esforzándose para algo y cuándo está flojeando y cuándo no está teniendo realmente interés en lo que está haciendo. Eso es labor de los padres. No podemos poner reglas como tales. Siguiente error que los padres usualmente cometen en la instrucción de sus hijos: no saber pedir perdón cuando es necesario, o no saber, como lo manejaría la Biblia, humillarse cuando ha habido faltas, injusticias o cuando ha habido errores en su instrucción. Es otro punto que pone un muro de piedra en la relación padres a hijos. De hecho, lo que conocemos como la brecha generacional, ¿sabe usted que la brecha generacional, hace un tiempo hubo una predicación al respecto, es la diferencia de edades y de cultura que tuvieron los padres con respecto a sus hijos? Usted, por ejemplo, si usted es un padre hoy que tiene, no sé, tiene entre 35 y 45 años. Usted aproximadamente es de la generación de los 70s, 60, 70s aproximadamente, en la cual usted vivió su juventud. Obviamente la cultura y todo lo que se vivía en ese tiempo, 60, 70 y quizás una parte de los 80s, es totalmente diferente a lo que está viviéndose en el siglo XXI ahora, en el cual estamos viviendo. ¿Qué pasa entonces? Los padres consideran que lo que ellos vivieron es lo bueno y es lo correcto. No, es que antes sí hay cosas, cierto, que estaban bien antes, pero también había cosas que estaban muy mal también antes y que siguen estando mal hoy. Entonces a veces los padres simplemente creen que sus hijos deben ser igual que ellos, a pesar de que la cultura en la cual viven es totalmente diferente. ¿A qué lleva esto? A cometer errores, a cometer injusticias, a no entender los tiempos en los que los jóvenes viven también, y los lleva de alguna forma a equivocarse a través de todo lo que hemos visto. Entonces esa brecha generacional en el mundo, en la sociedad, hace que los padres digan, nuestros hijos no los podemos entender, no comprendemos cómo piensan, y también los jóvenes también dicen igualmente, nuestros padres no entienden cómo nosotros pensamos. ¿Qué se genera entonces si cada uno dice que el otro no lo entiende? Una falta de comunicación. No se comunican, no tienen contacto, no pueden hablar porque hablan de diferentes formas incluso. Ok, lo traslado ahora hacia al estudio. Los padres muchas veces, por cuestiones X, Y y Z, pueden equivocarse en cosas. Quizás cuando tú escuchas esto y te empiezas a dar cuenta, es que yo he hecho quizás lo contrario, y sí es cierto, ha pasado esto con mi familia, o de chico a mi hijo hice esto con él y le creé un mal hábito y le formé una mala manera de ser, etcétera. A veces es muy importante para los padres el saber cómo pedir perdón a sus hijos cuando han hecho algo incorrecto. El más grande temor que hay, por el cual los padres no lo hacen, es el temor a perder la autoridad. Es decir, existe la idea incorrecta de que si una autoridad pide perdón o dice y reconoce, dice, hice mal, me equivoqué, la regué, o como tú quieras decirle, hice mal en esto, discúlpame, perdóname, me equivoqué, no sabía lo que estaba haciendo. La persona piensa que va a perder autoridad, piensa que su hijo lo va a ver como un ignorante, lo va a ver como un inútil, como alguien que no sabe nada, y eso no es cierto. La Biblia demuestra, y nos lo deja ver a través de los principios y en la vida de Cristo, que cuando una persona reconoce lo que ha hecho mal, o sea, se humilla por lo que ha hecho mal, dice un proverbio, antes de la honra precede la humildad. Y antes de la caída, dice, viene la soberbia. Lo que pasa cuando una persona pide perdón y reivindica el error que ha cometido
y cambia su manera de pensar o de ser, según sea el caso, lo que se gana es mayor autoridad. Porque entonces la persona que está siendo gobernada por ella razona de la manera siguiente. Bueno, fulano de tal que es responsable de guiarme o dirigirme a mí se equivocó, la regó. Pero se dio cuenta que la regó, a lo mejor él ya se había dado cuenta desde antes. Se dio cuenta y lo corrigió y ahora está guiándome bien. Es mejor estar con una persona que puede reconocer sus errores y corregirlos que con una que siempre persiste en lo mismo, cuando quizás todo está mal. Imagínense a nuestras autoridades, imagínense a nuestros políticos. ¿Qué pasaría si dijeran alguna vez nos equivocamos en cómo gobernamos el país en estos X número de años? Lo hicimos mal esto, echamos a perder estas cosas, perdónenos, nos equivocamos, creímos que era quizás lo mejor, pero no, eso es un supuesto solamente, eso nunca va a pasar, por supuesto, ¿verdad? Nadie vaya a imaginarse que eso va a pasar algún día. Suponiendo que eso pasara y que se reivindicara otra vez el camino, se cambiaran las políticas económicas, sociales, ¿qué pasaría con la gente? Diría, no, fuera este partido porque reconoció que todo estaba mal, o sea que no saben nada, fuera. No, la gente no haría eso. La gente diría, no, estos que reconocieron que han hecho mal las cosas y que están cambiando realmente en los hechos lo que hicieron mal, eso nos conviene que nos sigan gobernando, porque van a reivindicar todo lo que hicieron mal. ¿Para que no se pierda la autoridad? Es algo natural que está en nuestra mente. Al contrario, la autoridad se reafirma. Pero a veces la soberbia, el machismo, la vanidad a veces también, el temor a perder la autoridad, hacen que los padres simplemente no hablen con sus hijos. ¿Cuál es el problema aquí? Que al no hacerlo el padre, el hijo tampoco lo va a hacer cuando necesite hacerlo. Y cuando una persona reconoce lo que ha hecho mal y pide perdón, eso libera su alma y su conciencia de una grande carga y de un gran peso. Y mientras no lo hace, se va con esa carga toda la vida. Por eso usted puede ver que luego la gente cuando está muriendo ya ahí en su cama, ya quieren llamar ahí a todos a pedirles perdón a medio mundo. Todo lo que no hicieron durante su vida lo quieren hacer ahora en 2 días o en 3. ¿Por qué se sentían mal? ¿Por qué no podían morir en paz esa gente? Porque traen cargando muchas cosas en su corazón, cosas que no hablaron, perdones que no pidieron, igual gente a la que no perdonaron también. Eso descarga, por eso la Biblia dice que la amargura mata a la persona que la posee, te destruye. La raíz de amargura, dice la Biblia, contamina a muchos. Te estorba de alcanzar la fe, te estorba de tener comunión con Dios, la amargura, el rencor, etcétera. Cuando una persona no lo hace, si el padre no lo hace, el hijo tampoco lo va a hacer. Entonces la relación se tensa y cada quien se traga sus fracasos, sus faltas y sus injusticias. Y qué terrible es eso, porque la gente se va tragando todo eso. En lugar de sacarlo y exponerlo y acabar con el problema, todos se lo van guardando, hasta que terminan virtualmente llenos de amargura, llenos de rencor. Cierto, ¿no? Muchos hijos, cuando ya son mayores y adultos y se dan cuenta que gran parte de sus fracasos en sus vidas tuvieron que ver con que sus padres no los guiaron, no los instruyeron, no los corrigieron, o cometieron muchas injusticias. Muchos hijos aborrecen a sus padres, los aborrecen, no quieren ni verlos. Por eso cuando llegan a veces a ser ancianos, ahí se desquitan a veces muchos, ¿sí? Están llenos de amargura y de rencor. Están mal también, pero los padres que eran adultos cuando ellos eran niños, eran responsables de haber no puesto eso en sus corazones, de haberlo sacado en su momento. Entonces los padres usualmente piensan que sus hijos, porque son adolescentes, no pueden pedirles perdón o restituir algo mal. ¿Y por qué lo comento en esta etapa? Cuando son niños también es importante, pero ahora tiene una importancia mucho mayor porque los adolescentes tienen ya juicio crítico. Entonces el adolescente, cuando es sometido a una injusticia y por ejemplo, se le castiga injustamente o se le pide algo que es injusto, ellos rápidamente captan las cosas. Dicen, mi madre es hipócrita o mi padre es hipócrita porque él hace estas cosas, pero a mí me pide que yo no las haga. Porque él sí hace aquello y lo otro, y a mí me exige que yo me comporte de manera diferente. Porque él sí miente a otras personas, pero a mí me regaña o me castiga cuando yo digo una mentira. Entonces, ¿qué provoca eso en los hijos? Amargura, rencor, fastidio hacia los padres.
Muchas veces por eso los hijos, cuando llegan a esta edad, a veces se van de las casas también. Yo he conocido muchos jóvenes, jovencitas también, sobre todo jovencitas, que a veces se casan con cualquier patán que pasa en la calle, que se encuentran y que es su novio, simplemente porque están fastidiadas de vivir en su casa. Y se casan con el alcohólico, con el drogadicto, se casan con la persona que les va a estar explotando a veces, ¿sí? Lo que quieren es salirse de su casa, lo piden a gritos. Ya, no quiero vivir en mi hogar, estoy fastidiado, estoy harta, estoy hasta acá de mis padres. Me piden esto, me piden lo otro. Quizás no tenga razón en todo, pero gran parte de esa responsabilidad la llevan sus padres encima también. Y los lleva a echar a perder su vida, porque piensan a veces que casarse es la solución para salir de los hogares. Y créale usted o no, un gran porcentaje de mujeres en México se casan por poder salir de sus casas, supuestamente a otro hogar. Van con las tristes ilusiones de que en mi hogar todo va a ser distinto, de que ahí sí va a haber amor. Obviamente no hay ninguna base, no hay ninguna base de amor, ni principios morales, no hay nada. Va a ser un fracaso rotundo. Pero muchas mujeres en nuestro país se casan a veces con gente la cual no aman, con gente la cual ni siquiera estiman, solo porque la saquen de sus hogares. Conozco muchos casos. No le estoy hablando de lo que leo, le hablo de lo que he vivido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llegan a sus matrimonios esas niñas, o a veces adolescentes, o hasta jovencitas? Viven una pesadilla. ¿Por qué? Porque las cosas no son así nada más, no son tan fáciles. Entonces, qué importante es que los padres sepan pedir perdón a sus hijos cuando se han equivocado. Y no es el perdón mecánico, ¿verdad? De que perdóname ya, yo ya te pedí perdón. Eso no sirve de nada. Tu hijo se va a dar cuenta que tu perdón es porque te dijeron aquí que pidieras perdón, y no porque salga de tu corazón el pedir perdón. ¿Y cómo se va a dar cuenta tu hijo que no estás pidiendo perdón de corazón? Porque vas a seguir en las mismas actitudes. Por eso se va a dar cuenta que no pediste perdón realmente. Entonces, es importante este punto, porque esto además genera confianza en los hijos para con los padres. Yo he platicado con muchachos que sus padres se han convertido al cristianismo, que se han vuelto cristianos realmente. Y he platicado con sus hijos y es muy curioso ver que la reacción de los hijos ante sus padres, cuando estos reconocen 500 errores que cometieron, ¿verdad? Y no los corrigen primero con su boca, sino con sus hechos, y después les explican el por qué están cambiando su actitud. Esto genera una grande confianza en los hijos para con sus padres. Es decir, en lugar de pensar en su padre como un tonto, inepto, que toda la vida se equivocó, lo ven como una persona muy sabia, que aunque se equivocó mucho, tiene la sabiduría y la madurez para reconocer lo que hizo mal, y aunque ya está grande, cambiar su manera de vivir. Es la percepción de los adolescentes. ¿Y sabes qué hace eso? Estrecha los vínculos en la familia. Porque el hijo dice, ahora sí puedo confiar en mi padre, ahora sí puedo confiar en mi madre, porque ya sé que ahora tiene valores y principios. Y a veces esa es la primera parte para que tus hijos también se vuelvan a Dios. Esa es la primera parte. Si ellos no ven que hay un Dios que puede cambiar la vida, que puede transformar la manera de pensar y de vivir, ellos no van a tener por qué buscar a ese Dios que tú tanto les predicas, pero que no les muestras con tus hechos que realmente cambia la vida. Pues ellos no van a creer, ellos van a creer cuando vean. Y tú responsable serás de dejarles ver eso en tu relación entre padres e hijos. Qué importante es este punto, saber reconocer lo que se ha hecho mal cuando se ha hecho mal. ¿Sí? Pedir perdón, humillarse, explicar aún, ¿sí? Si hubo algo incorrecto, pues decirlo, ni modo, como tal. Tu hijo va a valorar grandemente, y ¿sabes también qué va a generar eso? Que cuando tu hijo también se equivoque, cuando se salten los ánimos, cuando desobedezca, cuando rompa las reglas, también él te pueda pedir perdón a ti. Porque tiene el ejemplo. Oye, pues si mi padre y mi madre piden perdón cuando se equivocan, porque no somos perfectos en ese sentido, podemos equivocarnos. ¿Qué van a hacer los hijos? Yo también puedo pedir perdón entonces. Yo también puedo rehacer el error que hice, de lo que hice mal, y puedo enmendar mi camino. El problema no es que haya errores, el problema es que no se tenga la madurez para poderlos corregir. Ese sí es un problema. Los seres humanos como tales podemos equivocar en muchas cosas, pero lo peor es cuando no se tiene la madurez y la voluntad para corregir lo que ya se ha hecho mal en la vida. ¿Ok? Entonces,
Usualmente los padres se equivocan en este punto y se pierden la oportunidad de generar confianza en sus hijos. Nada genera más confianza en un adolescente que cuando su padre restituye con él de boca y en hechos. Eso genera más confianza que cualquier cosa. Porque además dice, si mi padre me pide perdón a mí, es porque me ama, es porque le intereso. Es porque está preocupado en lo que yo vea en él. Es porque está preocupado en lo que yo piense de él. Y eso genera mucha confianza. Genera mucha confianza. Sí. Es natural. Dios no se equivoca. Dios es muy sabio. Por eso dice la Biblia, antes de la honra, o a la honra precede la humildad. Usualmente la gente que es humilde, usualmente la gente que no le importa humillarse, pedir perdón, restituir, etcétera, usualmente alcanzan grandes alturas. ¿Por qué? Porque no están peleando por su reputación o por lo que los demás ven en ellos. Están peleando por agradar a Dios. Obviamente, ¿por qué puede hacer un padre esto? Porque tenga temor de Dios. Porque si un padre no tiene temor de Dios, ¿qué le importa lo que piense su hijo? A mí me importa que me obedezcan, que hagan lo que yo digo, y se va a acabar llevando a su hijo en sus pies también, en su soberbia, en su maldad, en su pecado, va a arrastrar a su familia entera. El temor de Dios, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué sabio es un padre que tiene temor de Dios? ¿Qué sabio es un padre que dice, mi hijo puede aprender mal de mí estas cosas? Lo voy a corregir antes de que las aprenda. Voy a decir, está mal. Voy a decir, es incorrecto. Voy a señalarlo fuertemente y voy a cambiar yo para que mi hijo también no adquiera eso que yo adquirí, que a lo mejor me heredó mi padre y que a lo mejor me heredó mi abuelo, le heredó a su padre mi abuelo también. Yo voy a cortar con eso. En mi hogar no va a continuar esta cadena de destrucción que ha afectado a toda nuestra familia. ¿Ok? Entonces, no saber pedir perdón o humillarse cuando es necesario es otro error muy grave que los padres cometen en la educación de sus hijos cuando son adolescentes. Y por último, el último error que quiero ver es el dejar su instrucción espiritual hasta esta edad. Es otro error muy grave. O a la mayoría de edad. Si se acuerda usted, la semana anterior veíamos una serie de reglas que el Departamento de Policía de Houston publicó acerca de cómo criar hijos delincuentes. Obviamente se refería a la crianza desde que son pequeños, cómo va siguiendo un camino. Y uno de los puntos que el Departamento de Policía de Houston, que no es cristiano, ¿verdad? Es un departamento de policía, mencionaba, era no le den ninguna instrucción espiritual. O sea, de alguna forma, los policías se daban cuenta que los jóvenes que tienen instrucción espiritual y valores sólidos en su mente se meten en menos problemas que aquellos jóvenes que crecen al aire, a lo que les venga y a lo que les venga y a lo que les vaya. O sea, sin ninguna dirección. Por eso ellos dijeron, ¿quieres crear un hijo delincuente? No le des instrucción espiritual. Déjalo que él escoja solo. Déjalo que escoja a los 21, que es la edad de mayoría de edad en Estados Unidos. Y cuando tenga 21, a lo mejor ya está en la cárcel, ¿verdad? Ya no vas a poder instruirle nada absolutamente. No es concebible que un padre permita que su hijo crea lo que le llega a los oídos sin ser un censor en cuanto a la información de tipo espiritual que sus hijos van a recibir. Es un error gravísimo que los padres permitan que se les dé instrucción espiritual que ellos no conocen, que ellos no entienden, simplemente porque ellos no tienen el valor para investigarlo. Es lo mismo. Tanto puede afectar a tu hijo tomar una mala carrera como una mala creencia espiritual. De hecho, lo que tus hijos crean va a dirigir y va a moldear sus vidas. Si tus hijos creen que venimos de los monos, ¿verdad? Que también es una religión. El ateísmo es una religión. Pues no le va a importar matar gente o hacer abortos. Pues total, si saca un niño antes de que nazca, pues eso no es un ser humano, es una masa de tejidos y células que no está desarrollada y además pagan bien por hacerlo. ¿Qué importa? No le va a importar echar a perder una familia para él conseguir un mejor trabajo o mentir y afectar a otra persona, ¿verdad? Pues total, aquí dice la religión atea dice que el más fuerte es el que sobrevive, la ley del más fuerte. Entonces los animales más débiles se van muriendo, los más fuertes se van perpetrando a través de las generaciones y así la raza va a mejorar. Entonces hay gente que piensa que por aplastar a gente que está abajo de ellos están haciendo algo bueno.
¿Por qué? Porque es la ley de la vida. El débil debe morir para que el fuerte prevalezca y la raza humana mejore. ¿Ah? Es una religión. Si tú dejas que tu hijo crea esa religión, va a estar destrozando las vidas de muchos, o peor, alguien va a destruir la de él también, que va a decir, pues también este es un evolucionado del mono, pues vamos a dejarlo abajo, yo voy a ser mejor que él. ¿Y qué pasa? Se comen y se matan unos a otros la gente, ¿verdad? Buscando tener más dinero, buscando vivir mejor. La religión. ¿Se acuerda usted de Hitler, verdad? ¿Quién fue Hitler? Pues él tenía también su religión. Y su religión estaba basada en esta idea de la evolución, y por eso él mató mucha gente. Decía es que los débiles deben de extinguirse porque son un peligro para la raza humana. Y él creía que le estaba haciendo un favor al mundo. Imagínese usted, matando millones de personas, y él estaba convencido, porque así lo escribe él, y no tenía además cargos de conciencia en absoluto. Él creía que le estaba haciendo un favor al mundo al matar a la gente que él consideraba que era inferior. Entonces lo que usted crea va a afectar su manera de vivir. Lo que tus hijos crean va a afectar su manera de vivir. La religión, si quieres verlo así, que yo les he dicho que el cristianismo no es religión. La religión que tu hijo tenga va a afectar su manera de pensar y de vivir. Y un grave error que los padres cometen es dejar que sus hijos crean lo que les dicen. Lo dejas, déjalo, es que él tiene que decidir. Es que esto es voluntario, sí es voluntario, pero después tú debes de guiar al niño. Tú debes de ayudarlo para que crea lo que es correcto. No lo vas a manipular, ¿verdad? No lo vas a coercionar, porque Dios a fuerza no llama a nadie. Es algo voluntario, sí es cierto. Pero solamente cuando un niño es criado con principios correctos, con hábitos adecuados, con disciplina correcta, con el ejemplo adecuado también. Cuando crees que lo natural va a ser que crea en Dios. Porque solamente hay un Dios que es justo. Y solamente hay una verdad, no hay muchas verdades. Entonces, cuando los padres permiten que sus hijos crezcan sin instrucción espiritual clara y específica, están cometiendo un grave error que va a costar mucho. Les va a costar mucho a sus hijos. Les va a costar muchísimos dolores de cabeza y les puede acarrear severas consecuencias en su alma. Ok, pues esto es lo que mayormente los padres suelen equivocarse en la instrucción de sus hijos adolescentes. Son errores más o menos comunes. Pueden ser 1, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser todos a veces, tristemente. Y aún puede haber cosas que yo no haya comentado aquí, que también son graves errores, pero usualmente estos son principios que van siempre en una tendencia o en otra. Y también es importante recordar que este tipo de errores vienen de la falta de sabiduría que Dios podría proveer a los padres si los padres estuvieran cerca de Él, cerca de Dios. Porque nadie sabe esto, créeme. Nadie cuando va a ser padre ya sabe todo lo que tienen que hacer para ser padre. Tienes que ir aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Pero es que el tiempo es tan corto para educar a tus hijos que si no tienes la sabiduría en el momento adecuado, puedes dejar pasar etapas muy importantes. Por ello es importante acompañarlos en esta que va a ser la etapa final de su crecimiento. La adolescencia es la etapa final del crecimiento. Y ahora sí, cuando tu hijo llega a los 20 años, más o menos, 21 años, entonces ya habrá terminado ahora sí la etapa de crianza y educación, de la cual Dios te va a demandar. Porque a esa edad, ya tu hijo ya va a tener claramente una formación mental, espiritual, quizás también académica, ¿sí? En hábitos, en principios morales, que va a ayudarle a que pueda tomar decisiones correctas en su vida. Aquí es donde van a tomar el curso de su vida, en la adolescencia. Y usualmente aquí van a definir si sirven a Dios o si sirven al diablo en esta etapa. Y de ti va a depender mucho a quién van a servir tus hijos. Empezando por a quién sirves tú. A quien sirvas tú va a influir mucho para que tus hijos también a su vez tal vez imiten el camino que tú llevas o tomen otro peor quizás, todavía más alejado del que quizás usted mismo puede estar si no toma conciencia de estos errores, de este tipo de cosas y se aparta de todo ello. Vamos a ver Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entre ese niño y ese viejo está el adolescente, está el joven, está el adulto. Y la promesa es que si tú instruyes correctamente en el camino a ese niño cuando es pequeño y continúas en esa instrucción, Dios promete que ese
esa persona no va a apartarse, aun cuando sea grande, del camino en el cual tú le has instruido a que pueda ser criado. ¿Okay? Entonces son instrucciones que los padres deben de cuidar, deben de estar atentos hacia ellas, porque como usted pudo ver, hay errores de omisión y hay errores de comisión. O sea, hay cosas que están mal por no hacerlas, como la falta de información, como la falta de instrucción espiritual, etcétera. Pero hay cosas que pueden ser errores por hacerlos también, que son la mayoría de hecho de ellos. Entonces, tenga usted cuidado, esté alerta y preocúpese de sus hijos si son adolescentes, porque están expuestos a una grande cantidad de información, y en la mayoría de los casos es información que puede ser dañina para sus mentes, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones morales, con principios espirituales también. Cuídelos mucho, todavía puede hacer mucho por sus hijos, están dentro de esta edad. Le invito a cerrar sus ojos un momento. ¿Cuánto se necesita de Dios para poder tener la sabiduría necesaria para esto? Realmente esto no es labor de gente muy estudiada tampoco. Hay gente que tiene muchos estudios y no por eso tienen éxito en la instrucción de sus hijos. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Por eso la Biblia dice claramente que cuando los padres se vuelven a los hijos también se vuelven a los padres. Dios sabe cuál es el orden. Dios sabe cuál es la forma de cómo corregir o eliminar esto de golpe. Porque si alguien haya interesado en tus hijos, créeme que es Dios. Número uno, porque los hijos que tienes le pertenecen a Dios. Solamente están contigo por un tiempo, por unos años nada más. Ellos después van a tomar su camino, después van a tomar su propio rumbo. Y tendrás tiempo para alegrarte o para entristecerse, de acuerdo a la decisión que hayan tomado. Además también, Dios sabe y la Biblia nos apercibe acerca de que en esta edad hay una grande vulnerabilidad en los adolescentes para tomar ideologías. Las grandes revoluciones sociales, las cuales no todas han sido correctas, usualmente han sido perpetradas por jóvenes y adolescentes. Muchas de las guerrillas, a veces de ideologías comunistas que ha habido en algunos países, son adolescentes los que están ahí, son gente de entre 15 y 25 años. La fuerza, porque ya hay fuerza, porque en los jóvenes hay mucha fuerza. Un joven tiene mucha capacidad para hacer muchas cosas, buenas o malas. Por eso nuestros hijos necesitan un padre, una madre, un guía, un amigo, alguien cercano que pueda estar siempre atento a sus necesidades. Ellos lo necesitan. Lo necesitan. Quizás no te lo puedan decir porque tal vez ellos mismos no lo entienden correctamente, pero lo necesitan. Ellos lo necesitan. Y Dios te ha puesto a ti, te ha dado el privilegio de compartir con Él una de las labores más sagradas que Dios hace, que es la de ser padre. Es un privilegio, pero a la vez es una grande responsabilidad. Por eso en Primera de Juan, un texto dice: nadie tiene mayor gozo que que sus hijos anden en la verdad. Él lo decía en un sentido espiritual, pero qué cierto es también en un sentido natural. Qué grande gozo puede ser para un padre el saber que aunque invirtió tiempo, se desgastó en la instrucción de su hijo, de su hija, cuando éste crezca, pueda ver que le va bien. Y qué mayor gozo es cuando un padre ve que su hijo le va bien, sobre todo en el área espiritual, porque eso va a afectar el resto de su vida. ¿Y sabe por qué también es un grande gozo?
Porque si usted crió bien a sus hijos, ellos también podrán después criar bien a sus propios hijos, a sus nietos. Entonces realmente usted está invirtiendo algo muy importante, porque no solamente es en una vida, quién sabe en cuántas vidas va a repercutir lo bueno que usted haga, el tomar decisiones correctas. Y yo sé que como padres, los padres que tengan hijos adolescentes son sometidos a una grande presión por parte de familiares, por parte de la misma sociedad y a veces también de sus propios hijos, a no sujetarse a las reglas y a las leyes que son justas. Pues si algo se ha hecho mal, es tiempo de corregir el rumbo antes de que sea más tarde. Si usted piensa es que ya es muy tarde, bueno, mañana va a ser todavía más tarde. Y en una semana todavía va a ser más tarde, y en un año va a ser más tarde, hasta que termine la oportunidad de hacer algo todavía. Dios está muy interesado en tus hijos. Y Él sabe que en ti hay la capacidad, la posibilidad de hacer cambios para que ellos puedan ser dirigidos hacia Él. Tú como padre, si aún tienes tus hijos en casa, no importa si tienen 12, 14, 16, 18 años, 20, todavía puedes influir mucho en ellos. Pero esa influencia tiene que venir de un modo correcto. No puede ser por imposición, no puede ser por dictadura, por dogma tampoco, porque ellos razonan. Tiene que ser a través del amor, como Cristo lo hace. Recuerde el texto que leíamos. He aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Porque Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y lo que podemos ver ahora en general es una tierra que está maldecida. Una tierra que está repleta de la maldición que han acarreado padres que no han educado a sus hijos en el temor de Dios. Porque eso va pasando de generación en generación. Por eso hay textos que dicen: la generación de los impíos no estará delante de Jehová. O textos que dicen: la generación de los justos es bendita hasta 1000 generaciones, dice por ejemplo un texto. ¿Qué alcance tiene tan grande la educación de un hijo? ¿Cuánto bien puede traer a la sociedad y al mundo? Pero también cuánta destrucción puede acarrear cuando es hecha con negligencia, con descuido y sin visión. Tus hijos te agradecerían mucho que ellos pudieran evitar los pecados y los errores que tú has cometido en tu vida también, porque así podrían servir a Dios de una manera mucho mayor, mucho mejor. Desde el tiempo de mi juventud
escudo, la fuerza de mi virtud. A Jesús yo santificaré en mi corazón, porque Él es mi Dios, el que adiestra mis manos con fuerzas para la batalla en el día de Jehová. Libertador, desde el tiempo de mi juventud, mi escudo, la fuerza de mi virtud. A Jesús yo santificaré en mi corazón, porque Él es mi Dios, el que adiestra mis manos con fuerza para la batalla en el día de Jehová. Jesús yo santificaré en mi corazón, porque Él es mi Dios, el que adiestra mis manos con fuerza para la batalla en el día de Jehová. Pudieran así muchos adolescentes decir, o muchos adultos, libertador desde el tiempo de mi juventud, el que me ha ayudado y el que me ha librado del mal desde que estaba en mi juventud, desde antes que me metiera en los errores propios en los que los jóvenes usualmente caen. Qué grande gozo es. Yo mismo recuerdo haber sido rescatado por Dios todavía en mi adolescencia, y qué agradecido estoy con Dios por eso, porque si no, quién sabe cuántas cosas, cuántos pecados más hubieran llegado a mi vida de los que ya de por sí había. Tus hijos no tienen por qué vivir en el pecado antes de conocer a Dios. Dios ha provisto los medios para que tú los libres, los cuides con la ayuda de Él. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más
mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres sabio, Señor, y sabes cómo debemos de hacer una labor tan sagrada como es la de instruir y educar a personas, Señor, que vivirán en la eternidad, que tendrán consecuencias eternas para bien y para mal. Te damos hoy gracias por esto, en el nombre de Jesucristo.